Sigamos entonces. Bueno, entonces, frente a este modelo de pensamiento que inaugura Aristóteles y que siguen otros autores que bueno, tenderán no a la polis, sino a supongamos, al Estado-nación, u otros al imperio, ¿no es cierto? Se puede extender este modelo para justificar diversas formaciones políticas. La polis es, digamos, vamos a decir, la unidad política de la época de Aristóteles, ¿no es cierto?, de la antigüedad. A eso se le puede ir agregando, eso, digamos, este modelo de pensamiento puede ir agregando otras etapas de evolución, ¿no? Bien, hasta llegar a lo que consideran como la autonomía política y demás. En cambio, los modernos, los pensadores modernos, esos pensadores que podemos llamar ya contractualistas, ¿no? Parten de una noción muy diferente. Tomando el caso de Hobbes, ¿no es cierto? Pero nosotros también, pero con otros contenidos, pero tiene esta misma forma de pensar, ¿no es cierto? Hobbes parte de la idea de un estado de naturaleza donde no hay familias, no hay este ser gregario, hay individuos lanzados a su suerte, podríamos decir, ¿no? Ese estado de naturaleza, entonces, es el opuesto al estado civil, es el opuesto al estado político. Hay individuos aislados, ¿no es cierto?, que se rigen por sus pasiones, se rigen por su impulso, por su deseo, podríamos decir en términos modernos, ¿no? Entonces, claro, van apropiándose de cosas, de bienes, de tierra y demás, y entran en conflicto entre ellos, ¿no? Entonces, digamos, ese estado de naturaleza, Hobbes lo ve como lo caracteriza como el hombre es lobo del hombre, ¿no es cierto? Homo hominis lupus, que es una frase que no es de él, viene de antes, ¿no? Es decir, es la guerra de todos contra todos, porque ahí prima la pasión, prima el deseo, ¿no? Y el interés individual. Bien, en ese estado de naturaleza visto como un estado negativo, por Hobbes porque es un estado de guerra, por Locke porque es un estado de pobreza, bueno, varían los contenidos de cada autor, ¿no es cierto? Pero lo ven justamente, salvo Rousseau, ¿no es cierto? Pero lo ven como como un estado negativo del que hay que salir. Ahora, ¿cómo se sale de ese estado de naturaleza? ¿Por la simple evolución de las cosas? No, no. Sencillamente porque hay un cálculo de la razón de los individuos que empieza a decir, bueno, muchachos, digamos, si seguimos así nos matamos todos. Entonces hay un cálculo racional, ¿no?, para consensuar entre ellos, digamos, vamos a decir, ceder el poder que cada uno tiene a uno solo, ¿no es cierto? Bien, entonces aparece ahí el estado civil, contrapuesto al estado de naturaleza. Ese pasaje del estado de naturaleza al estado político, al estado civil, que son estados contrapuestos, vuelvo a repetir, no complementarios, sino contrapuestos, se hace a través de un cálculo racional, de un consenso racional, se hace a través de un pacto de varios pactos, según los autores, ¿no es cierto? El contrato social, el pacto civil, el pacto que nos lleva a la constitución del Estado. Bueno, fíjense qué interesante es esto, en el sentido de que el fundamento del Estado ya no estriba en la naturaleza humana, ya no estriba en el espíritu gregario, en un instinto gregario, sino en la propia razón. El Estado está conformado, es conforme a razón. Lo que le da origen al Estado es un cálculo de la razón, es un artificio, el Estado, la sociedad civil. Un artificio, bueno, digamos, que los hombres convienen, ¿no? Porque, digamos, pactan, porque se ven en un estado ya de desesperación, en ese estado de naturaleza. Entonces, de este modo se funda el estado racional, el estado sujeto a razón. No solamente, vamos a decir, no solamente en la faz teórica, como es esto del pensamiento, sino que aparece también, podríamos decir históricamente, la noción de que el Estado está sujeto a razón, que el Estado tiene que, digamos, de diversas maneras, de muy diversas maneras, ¿no es cierto?, pero que el Estado tiene su legitimación
en la razón, en la racionalidad, no ya en la naturaleza del hombre, no ya ni siquiera en, digamos, en el poder divino, no digamos, en el mundo trascendental. Fíjense, la Edad Media, digamos, el príncipe tenía un doble cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo humano y un cuerpo divino. El príncipe tenía su legitimidad porque era representante de Dios en la tierra. Acá, en la Edad Moderna, en esta secularización que ocurre en la Edad Moderna, se desvanece el mundo trascendental, el mundo divino, para proveernos de qué, de explicaciones o de justificaciones políticas o de legitimación. Entonces, la legitimación, ¿no? Y la fundamentación tiene que ser inmanente al mundo del hombre, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que encuentra este pensamiento es la razón para hacer estribar justamente no solamente el conocimiento del mundo, sino también el fundamento de una ética, sino también el fundamento del Estado. Bien, con esto vamos a ir terminando, porque ya incluso se me termina la batería, pero esta escuela de hecho natural dura, digamos, tiene dos sentencias de muerte, podríamos decir. La aparición de la escuela histórica del romanticismo, que se opone al iluminismo, ¿no es cierto? Y también la propia codificación. La propia codificación es lo que va a dar paso al positivismo jurídico. La codificación es un producto del naturalismo racionalista, pero a la vez su certificado de función, porque vuelve la mirada no a la naturaleza del hombre, sino al texto escrito. Bueno, seguiremos en otra oportunidad.